Ahí está. Entonces, nuevamente a todos, bienvenidos a esta materia Método de Estudio Bíblico, en donde vamos a estudiar inductivamente la palabra de Dios. Vamos a tratar de sumergirnos lo más que podamos en la palabra de Dios para a partir de ese sumergimiento podamos extraer las enseñanzas de la palabra de Dios. Vamos a tratar de colocar a un lado el internet, a un lado los comentarios bíblicos, a un lado cualquier herramienta que pueda decirnos algo del versículo que estamos tratando de entender, pero sí vamos a abrazar la palabra de Dios. Entonces vamos a netamente concentrarnos en lo que es el texto inspirado por Dios. Las versiones son bienvenidas, es decir, pueden leer en las versiones que a ustedes les parezca mejor, español, alemán, portugués, en todos los idiomas, pero Biblia, comentarios, internet, vamos a dejar a un lado mientras tanto. Y con esta materia inclusive vamos a perder el miedo de que un texto bíblico no podamos entender. Cualquier texto bíblico vamos a tratar de entender y el maestro no soy yo, sino el maestro va a ser el Espíritu Santo que nos va a ayudar a comprender. Este va a ser el proceso de evaluación, la participación, 10 puntos. Vamos a tener 2 tareas, va a valer 20 puntos cada uno. Vamos a tener una presentación de cada uno y luego un examen final. Pero eso vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando. Yo este material les voy a pasar luego en PDF para que ustedes puedan revisar nuevamente. En caso de que ustedes también quieran ver esto, también pueden mirar la grabación. El plan de clases es el siguiente. Mi idea, y eso quiero escuchar también si qué les parece a ustedes. Mi idea es tener en 4 semanas las clases que necesitamos. Y hoy sería la primera semana, 22 de septiembre. Hoy vamos a entrar en el tema del paso 1, pero la primera parte. Paso 1, la primera parte. No hay tareas todavía que entregar hoy. Para la semana 2, mi idea es hacer cada viernes a las 7 horas, a las 19 horas. Me dijeron que Jefferson y Francieli está de acuerdo con ese horario. Luego voy a querer saber si Luis está bien en ese horario, en este día. Sí, profe, de mi parte, perfecto. Muy bien. Entonces el plan es reunirnos, aparte de este viernes, 3 viernes más. El 29 de septiembre, el 6 de octubre y el 13 de octubre. La semana 5, que aquí ven que no está marcada, está blanco. Esto es la fecha, digamos, simplemente para entregar ya el examen. Es una fecha que sería la fecha tope para la entrega del examen final. Entonces, hoy, viernes, vamos a entrar en el paso 1A, la primera parte. La siguiente semana vamos a entrar en el paso 1, pero la segunda parte, y ahí ya ustedes tienen una tarea para entregar para el siguiente viernes. Eso vamos a ver hoy, cuál es la tarea. El 6 de octubre vamos a entrar en el paso 2 y el paso 3, que mi idea es que el hermano Leo pueda desarrollar este contenido. Entonces, esto sería el 6 de octubre. Vamos a entrar en el paso 2 y el paso 3. Y para ese viernes también ya ustedes tienen para entregar la segunda y última tarea. Y el 13 de octubre simplemente ya va a ser la presentación de ustedes, de cada uno de ustedes, del paso 2 y del paso 3 que hemos aprendido el 6 de octubre. Entonces, el contenido de esta materia vamos a desarrollar en 3 semanas y la cuarta semana va a ser la presentación
de cada uno de ustedes. Y la última semana, que es la semana quinta, es simplemente ya para la entrega en forma escrita del examen. Eso vamos a ir viendo a medida que van pasando las semanas. Bueno, profe, perfecto. Entonces, esta materia, método de estudio bíblico, vamos a tener 3 pasos. Eso es lo que vamos a aprender. El primer paso va a ser la observación. El primer paso va a ser la observación. Esta observación vamos a dividir en 2 partes. La primera parte va a ser observación por libro, y eso vamos a dar hoy en el segundo video. La segunda parte de este primer paso sería la observación detallada. La observación detallada. Y eso vamos a ver la siguiente semana, la observación detallada. El paso 2 sería la interpretación, que vamos a ver la tercera semana junto con el paso 3, que va a ser la aplicación. Entonces, este método de estudio bíblico consiste en 3 pasos: observación, interpretación y aplicación. Y esos 3 pasos, la idea es adentrarnos de lleno en la palabra de Dios. Con estos pasos nosotros podemos acudir a cualquier texto o a cualquier libro de la Biblia para tratar de entender, de interpretar y por sobre todo aplicar a nuestras vidas. Entonces, esto sería prácticamente el resumen de todo lo que vamos a ver en estas semanas. Y hoy vamos a estar viendo la observación por libro. ¿En qué consiste esta observación por libro? Entonces, antes de ir ya directamente al contenido, esto es como un resumen, quiero dejar espacio a preguntas, dudas, alguna sugerencia en esta parte introductoria. De mi parte, no hay ninguna pregunta. Gracias, profe. Y sí, también aprovechando el momento, yo quería agradecer al profe por haberse colocado a disposición para nos auxiliar y ayudar con esta materia. Sabemos que no es fácil, ¿verdad? Y el fin de semana ya estaban en el seminario dando la materia y ahora otra vez haciendo ese esfuerzo para nosotros y nos sentimos muy amados y queremos agradecer de corazón todos nosotros acá de Santa Rosa. Valoramos mucho tu esfuerzo, profe. Gracias a ustedes. Para mí es un privilegio enseñar la palabra de Dios y motivar a que la palabra de Dios se pueda estudiar. Quizás, gracias por el agradecimiento. Mi mayor, digamos, alegría va a ser que ustedes puedan seguir con estos pasos y que puedan continuar con la materia y que puedan terminar la materia. Esa sería mi mayor alegría, que todos puedan continuar y terminar. Pero es Amén. un gran privilegio, es un gran privilegio. En esta materia, el énfasis va a ser la Biblia, como venía diciendo. Así que, si por favor pueden traer sus Biblias, cualquier versión, bueno, de repente, si les parece mejor, les llega mejor al corazón guaraní, traigan la Biblia en guaraní. Si les llega mejor al corazón el inglés, traigan esa Biblia en inglés. En alemán, traigan esa Biblia. En portugués, en español. La Biblia en el idioma en que ustedes realmente sienten en el corazón. Esa es la idea. Entonces,
Ese sería mi primer pedido para ir al primer paso, observación por libro. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta antes de comenzar? Jefferson, Francieli, ¿estamos todo bien? Así dijo Francieli, después digo así. Sí, profe. Por la primera pregunta. Bueno, ¿tienen todos las Biblias en sus manos? Sí, profe, tengo acá Reina Valera 1960, español. Muy bien. Entonces, Luis, Reina Valera 960. Francieli, ¿cuál es la versión que tienes? Yo tengo por teléfono y puedo usar tanto en español o en portugués. Muy No bien, importa la versión. muy bien. Excelente. ¿Y Jefferson, cuál es la Biblia que vas a usar? Almeida, edição contemporânea, português. Contemporánea, ya, portugués. Excelente. Puedes buscar Jefferson Hechos 8:37 mientras le pregunto a Leo cuál es la versión que usa. Actos 8:37. A ver si me sale bien. Jefferson, en la versión Almeida, Hechos 8:37. Leo, ¿cuál es la versión que vas a usar? Yo tengo la Reina Valera 960. 960. Muy bien. Excelente. Almeida contemporánea. ¿Qué texto o qué libro estudiamos, profe? No sé si Sí, dijiste ya al respecto. sí, enseguida vamos a ir a ese libro. Enseguida. Enseguida vamos a estudiar. Jefferson. Hechos 8:37. Sí, Em português, Leo, sí. respondeu Felipe: Tu podes, se crês de todo o coração. Disse ele: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Excelente. Muy bien. Simplemente quería informarme de ese versículo para saber cuál es la versión contemporánea. Así que muchas gracias, Jefferson. Se corta ahora en 1 minuto. Entonces nos vamos a conectar nuevamente y ya entramos en el primer paso. Todavía no vamos a ver o a abrir la Biblia, pero vamos entonces con el primer paso. En este caso sería paso 1A, que va a ser la observación por libro. Y ya les adelanto, el libro que vamos a estudiar para esta materia va a ser Ageo, el libro de Ageo del Antiguo Testamento, un libro de 2 capítulos. Y hoy mismo vamos a leer esos 2 capítulos. En esta observación por libro, lo primero que vamos a hacer después de la lectura va a ser un bosquejo. ¿Qué es un bosquejo? Vamos a buscarle un título propio a todo el mensaje del libro de Ageo. Nosotros vamos a hacer ese título. No vamos a buscar el título que dice Almeida, que dice Reina Valera 960 o que dice otras versiones. Nosotros mismos vamos a estar haciendo nuestro propio título del libro de Ageo. Después vamos a tratar de dividir en 2 o 3 partes el libro de Ageo. Y eso yo quiero que ustedes me ayuden. ¿Desde qué versículo hasta qué versículo vamos a estar dividiendo? Si ustedes se fijan, cada Biblia tiene su división. Y si ustedes comparan una versión con otra versión, a veces hay diferencias. La idea es que nosotros hagamos nuestra propia división. Por eso es importante leer, leer y leer. Pero en este caso vamos a hacer una lectura. Entonces, el bosquejo va a consistir en un título principal y luego en subdivisiones. Puede ser 2 divisiones o puede ser 3. Sí, no necesitamos hacer muy largo o 5 o 7. Puede ser 2 o puede ser 3, pero necesitamos hacer subdivisiones. El bosquejo es muy importante porque nos ayuda a pensar cuál es el mensaje principal del libro
y también nos ayuda a recordar, es decir, nosotros casi hacemos ya un resumen con el bosquejo. Entonces es muy importante el bosquejo. Eso es lo que vamos a hacer la primera parte de la observación por libro. También después vamos a hacer preguntas. Vamos a hacer preguntas de cualquier texto que nos llamó la atención, porque estas preguntas nos van a dirigir ya hacia el siguiente paso. Entonces necesitamos hacernos preguntas. Algo que nos llama la atención, algún versículo que, digamos, nos tocó, queremos saber qué significa el versículo, entonces las preguntas son muy importantes. Pero las preguntas tienen que ser preguntas abiertas y no cerradas. Entonces, ¿cuáles son las preguntas cerradas? Las preguntas cerradas son aquellas que simplemente se puede responder con sí o con no. Esas clases de preguntas no necesitamos hacer. Las preguntas abiertas son todas aquellas que cuando se responde explayadamente. Se puede dar una respuesta bien extensa. Entonces, para hacer una pregunta abierta, normalmente comenzamos con la palabra, por ejemplo, ¿qué? Con la pregunta ¿qué significa? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Todas esas formas de comenzar una pregunta son preguntas abiertas. Entonces, no preguntas cerradas. Por ejemplo, Ageo exhortó al pueblo de Judá. Eso es una pregunta cerrada, porque uno simplemente responde sí o no. Entonces necesitamos hacer preguntas abiertas. ¿Por qué Ageo dijo esto? ¿O por qué Dios dijo esto al pueblo? Entonces en las preguntas abiertas nos van a guiar a comprender mejor el texto. Y la última parte de esta observación por libro va a ser el impacto. Es decir, ¿qué nos llamó la atención a realizar la lectura de todo el libro? Algo que nos llamó la atención. Seguramente habrá muchas cosas, pero la idea es que anotemos por lo menos una o dos impresiones, dos impactos. Entonces, vamos a comenzar con el primero, con el bosquejo. Entonces, vamos a leer el libro de Ageo en forma individual y vamos a hacer el primer bosquejo. Yo creo que podemos leer inclusive en voz alta mientras el otro sigue. ¿Qué les parece si el capítulo 1, si será que podrías leer, Luis, el capítulo 1, si te parece bien? Sí, profe, voy a leer. Y el capítulo 2, entonces, Leo. Entonces, tanto Jefferson como Francieli sigue la lectura en la versión que escogieron. Y siempre tengan en mente, vamos a tratar de ver el mensaje principal porque le vamos a dar un título. Vamos a darle un título y luego vamos a tratar de dividir en subtítulos. Entonces, comenzamos contigo, Luis, la lectura del primer capítulo de Ageo. Leo sin interrupciones, ¿verdad? Sí, corrido hasta el versículo 15. Dale. Hasta terminar el capítulo 1. Así dice. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto y el primer día del mes, vino la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, ¿no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada? Entonces vino la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Es para vosotros tiempo
para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, siembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciéis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y y encerráis en casa, y yo los despediré en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno en vuestros corre a su propia casa, y cada uno, voy a repetir acá un pequeño versículo, que yo me equivoqué. Déjame encontrar. Y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Josué, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, y la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron a trabajar en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Amén. Capítulo 2. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera, y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos:
De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. A los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Y dijo Ageo, si un inmundo a causa de, a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que ponga piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos. Mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad, pues, en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad, pues, en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra, y transformaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Ahora, entonces, vamos a ponerle un título al libro que hemos leído. ¿Cuál es el título que le vamos a colocar al libro de Ageo? Cualquiera puede decirme. Y podría ser algo sobre la reconstrucción del templo. Bueno, voy a anotar y alguno puede agregar o extender más el título, Podría pero la ser, primera idea ya colocó la reconstrucción. Vamos a ver si del templo.
Sí, me podés decir, Leo. Estaba pensando en restitución ¿Cómo? restitución Restitución del templo. del templo. ¿Mm? La restitución, reconstrucción, templo. Restitución sería pensando en qué, Leo. Ya que la historia prácticamente habla de algo que hubo en el pasado, pero que cayó. O sea, que la gloria de algo cayó por el suelo. Entonces vendría a ser restituir eso que se había caído. Ya. Entonces es ir más allá de la reconstrucción. Claro, por el hecho de que el templo tenía un simbolismo muy importante para el pueblo en ese entonces. Ujú. Reconstrucción, restitución. ¿Alguien más tiene alguna idea? Podría ser también tipo una profecía para Judá restaurada. Profecía Para Judá para, restaurada. para Judá restaurada. ¿Sí? ¿Alguna otra idea más? Yo pensé en la restauración de la casa de Dios. La restauración. Restauración. Ah, ya. La restauración de la casa de Dios. Ujú, tenemos restitución. Bien. ¿Qué piensan al respecto? Nos tenemos que quedar con un título nomás. Solamente por esta vez. No es que los demás están mal. Pero necesitamos elegir un título. ¿Con cuál nos quedamos? ¿Cómo era del hermano Leo? ¿Cómo era? El hermano Leo dice la restitución del templo. Sí, Restitución del templo. restitución. Restitución, que sería reconstruir, pero también, Y tendría más por un sentido de, vamos a decirle, levantar la gloria del templo. En ese entonces, al menos como había dicho, el templo tenía un significado muy patriótico ujú, para el pueblo de Israel. ujú. Ya iría más para ese lado. Bueno, Yo creo que sería el mismo que restauración, ¿verdad? ajá. Entonces restauración también entra eso. Restauración, Entre- reconstrucción. ¿Con cuál nos Porque quedamos ahí, entonces? porque ahí también el texto dice que no solamente la gloria se fue, pero la gente no quería más saber de nada, tampoco. Entonces, abarca todo eso. Ujú. Muy bien, entonces nos quedamos con esta, la restauración de la casa de Dios o del templo. ¿Qué te parece, Luis? De mi parte, puede ser. Ujú, Si los es demás aceptan. muy bien. Entonces nos quedamos con uno. Uf, De sí. Jefferson creo que era caso igual, ¿verdad? ¿Cómo ¿Cómo? era de Jefferson? De Jefferson, ¿cómo era? Sí, la restauración de la casa de Dios. Mm. Ujú. Vamos a quedarnos con esto. Después eso uno puede ir revisando. Entonces, la restauración de la casa de Dios sería nuestro título. Ahora tenemos que dividir este título en varias partes. Vamos a tratar de dividir tal vez en 3 o en 4 secciones. Creo que en 3 secciones está bien. ¿Desde qué versículo hasta qué versículo va a ir y cómo le colocamos el título? Supongamos que no tiene capítulos este libro de Ageo. No tiene capítulos, es un texto corrido, porque recuerden, los capítulos y versículos vinieron mucho tiempo después. En realidad, el libro de Ageo se escribió directamente el texto sin títulos
y sin capítulos y sin versículos. Entonces nosotros vamos a tratar ahora de dividir. ¿Desde dónde hasta dónde vamos a hacer nuestra primera división? Vemos en la primera parte que Dios está exhortando, ¿verdad?, al pueblo. Entonces colocamos, Dios exhorta al pueblo. Sí, ¿Desde dónde hasta dónde colocamos este primer título? estoy leyendo. Pero no se dejen llevar con los títulos de la Biblia. No, pero acá vemos que es una exhortación, ¿verdad?, de Ajá. Dios. Hasta el versículo 11. ¿Será que puede ser? Bueno, colocamos hasta el 11. Recuerden que todo tenemos que dividir más o menos en 3, quizás en 4 partes, hasta el 11. Entonces, desde el 12 hasta dónde comienza la siguiente idea. Cualquiera puede decir. Profe, ¿solo el capítulo 1 sería dividir en tres partes o ya los dos capítulos No, dividir en ya tres los partes? dos. Ya los dos. Es todo el contenido del libro. Por eso estamos en el paso de observación por libro. Sería todo el libro. Yo pienso, profe, que la segunda parte podríamos ver cómo Dios animando al pueblo. Dios Del anima al pueblo. sí. ¿Desde dónde hasta dónde? Yo pienso que el capítulo 2 versículo 1 hasta el 9. 2, versículo 1 al 9. Pero ahí se nos fue nos falta el versículo 12, 13 y 14. ¿Eso unimos al primer subtítulo Yo pienso directamente? que, yo pienso que sí, porque ahí todavía está hablando de una exhortación. Entonces, desde el versículo 1 hasta qué versículo colocamos la exhortación? Hasta el 15, Hasta el 15. hasta el último. Muy bien. Entonces, la siguiente división sería 2, del versículo 1 al 9, y el último, tal vez. ¿Qué título le colocamos al siguiente? Francieli, ¿tenés alguna idea? Estoy leyendo, profesor, para ver cierto cómo poner. Bueno,
Leo, ¿ya tenés alguna idea? Podría ser un llamado a la fidelidad, ya que a partir del 10 en adelante pareciera ser de que Dios ve algo que no están haciendo bien el pueblo, porque en muchos casos llama de inmundo a muchas cosas. Entonces, desde el versículo 10 hasta el último, hasta el 23. Sí, Entonces, ahí logramos dividir en tres partes. ¿Qué les parece? ¿Llamado a la fidelidad? Llamado a la fidelidad, llamado a la fidelidad, así dijo, ¿verdad? Ajá. ¿Qué te parece, Luis? Sí, me parece bien. Mm. Muy bien. Entonces, ahí tenemos el título. Lo interesante que el título habla de la restauración de la casa de Dios y en los subtítulos no aparece casa de Dios. No aparece. Pero damos por sentado que detrás de la exhortación está la casa de Dios, detrás del ánimo está justamente eso. Entonces, sí, la idea es hacer un título general y en los subtítulos tratar de concordar. Pero esto es una forma práctica que estamos haciendo. Entonces, este sería la primera parte de la observación por libro. Sería nosotros hacer nuestro propio bosquejo. La segunda parte sería ya hacernos preguntas. ¿Qué preguntas les surgió a ustedes cuando empezaron o cuando ahora están empezando ya a hacer el bosquejo? ¿Qué pregunta les surgió? Esto puede ser cualquier pregunta de algún versículo, algún texto. profe, Sí, ahí en el versículo 2 me llamó la atención ya cuando dice, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Yo creo que ajá. detrás de eso hay muchísimas preguntas, pero la pregunta para mí sería, ¿a qué se refería el pueblo por esa afirmación? Muy bien. Porque hay una afirmación detrás de eso. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere con? ¿Cuál es la Con palabra que... decir que no, con decir que no ha llegado el tiempo. Con la frase no ha llegado el tiempo. Con la frase, ¿quién pronunció esta frase? El pueblo, El pueblo. Entonces, ¿a qué se refiere con la frase del pueblo? el pueblo. Que con la frase del pueblo no ha llegado el tiempo. Es una pregunta. Muy bien. ¿Cuál es otra pregunta que nos surge? También el versículo 5 me llamó la atención. Ajá. Dice así, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Entonces podemos hacer una pregunta, ¿en qué caminos el pueblo estaba caminando? O sea, en su propia vida, ¿verdad? No, tipo, caminar con los pies, pero ¿en qué camino ellos estaban, ¿verdad? ¿Cuál ¿Por qué ellos era? estaban así? Sí, ¿Cómo? ¿Por qué? ¿por qué ellos estaban así, verdad? Porque Jehová tuvo que venir y exhortarles. Ya. ¿Cuál era el camino del pueblo? Sí, ¿Cuál era el camino del pueblo? Y para o guiarnos, ¿qué en qué versículo camino se sería? encontraban, ¿verdad? ¿Cómo? ¿En qué versículo sería? El 5. Versículo 5. Entonces ahí nos acordamos que de eso, ¿cuál era el camino del pueblo, verdad? ¿En qué estaban caminando? ¿En qué Sí, estaban haciendo? Por eso Dios pide mediten. sí, ese mismo. Muy bien, muy bien. Que Otra pregunta. aparece eso en el versículo 7 también, meditar sobre Versículo vuestros caminos 7. otra Muy vez. bien.
Repite. Muy Meditad sobre bien. vuestros caminos. Siempre. Excelente, excelente. Versículo, ¿cuál era el camino del pueblo? Versículo 5 y 7. Otra pregunta que nos surge. Francieli, ¿alguna pregunta que te surgió? Todavía no, profesor, estoy leyendo para atención. Ah, bueno, todo está clarito, entonces qué lindo. Muy bien, está bien. Jefferson, ¿alguna pregunta? Estamos buscando, profe. Cuando, miren, para hacer preguntas es simplemente ver un versículo y decir qué significa. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Profe. Sí. Podría ser también en el versículo 9. Ujú. Del 1, Dice, 1:9. del 1, Ajá. 1:9. Sí. Por cuanto mi casa está desierta y cada Ajá. uno de vosotros corre a su propia casa. ¿Cuál ¿A es qué se la pregunta refería? ahí? ¿A qué se refiere Ah, con? con que la casa de Dios está vacía. ¿Qué ¿Y hablaba de significa? forma, y hablaba de forma literal o qué implica estar desierta? Casa de Dios está, estaba vacía. Eso, ¿qué significa, verdad? ¿Qué significa? ¿Qué significa que la casa de Dios estaba vacía? Muy bien. Eso sería versículo 9 para ayudarnos. Una pregunta más. ¿O les puedo ayudar? Capítulo 2, versículo 8, ¿qué dice? Ese me está llamando la atención. ¿Qué dice capítulo 2, versículo 8? Mía es la Mía, plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Eso. ¿Qué significa? Mía es la plata. Muchas preguntas con este versículo. Mucha. Mío es el oro. Muy bien. Entonces, no sé si alguien más quiere hacer otra pregunta. Entonces aquí es hacernos preguntas. No tengan miedo en hacer preguntas. Muchas preguntas porque la idea es entender un texto, entender el libro, entender el versículo, entender la palabra inclusive. Y muy importante es hacernos preguntas. ¿Qué significa? ¿Por qué Dios dijo esto? ¿Por qué Ageo? Entonces muchas preguntas podemos hacernos. Este es simplemente un ejemplo que es parte también de la observación por libro. Y la última parte de la observación por libro sería el impacto. Es decir, ¿qué es lo que les impactó aquí en esta lectura? ¿Qué es lo que le llamó la atención? No son preguntas, son impactos, son impresiones. ¿Qué es lo que les llamó la atención? Me llamó la atención, profe, exactamente el versículo 9 Ajá, del capítulo 2. Ele diz: ajá. a glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Me impactou porque Dios está diciendo ahí que la gloria de esta casa, ahora restaurada, ahora con el pueblo viviendo entonces en santidad, va a ser mejor que la primera, o va a ser mayor que la primera. Por más que antes el pueblo vivía en las mismas condiciones, ¿verdad?
Entonces, ¿por qué ahora Dios es un impacto muy grande que una vez que nosotros eh, propusimos en nuestro corazón de volver a semear, volver a plantar, volver a hacer las cosas como Dios quiere, la gloria será mayor. Vamos a disfrutar mucho más de lo que ya disfrutamos con Dios. Muy interesante. Entonces, el versículo 9 del capítulo 2. ¿Hay algún otro impacto en estos un minuto que nos sobran? Y después tenemos que esperar otra vez algunos minutos. Acá podemos ver también que eso pasó un poco después que el pueblo de Israel volvió del cautiverio de Babilonia, ¿verdad? Entonces vino la palabra de Dios a Ageo como profeta para traer tipo un ánimo, también un mensaje de esperanza, ¿verdad? Para reanimarles otra vez a terminar lo que faltaba hacer. Que creo que habla sobre construir el templo, ¿verdad? La casa de Dios. Entonces viene la palabra de Dios a Ageo para animarles para que vuelvan a reconstruir otra vez, ¿verdad? La casa de Dios. Entonces, ¿qué te impacta aquí? Y el deseo de Dios sobre el El pueblo de deseo. Israel nunca dejó. Muy bien, el deseo de Dios. Voy a compartir pantalla, entonces lo que hemos avanzado hasta ahora. Gracias por el comentario, Luis. Hablaste un poco, Luis, de esto era, estaba hablando con el tiempo después del exilio, habías dicho al respecto, Luis. Sí, de Babilonia, ¿verdad? Ya. Cuando el pueblo de Israel volvió a Babilonia. Perfecto. Sí, la idea en este método de estudio bíblico, la idea es netamente nuestra concentración al máximo solamente en el libro. A veces nosotros ya tenemos mucho conocimiento y podemos traer y, por supuesto, esto enriquece y también es correcto, pero la idea en este método es concentrarnos netamente en el libro y qué dice el libro. En este caso, por ejemplo, el libro no habla todavía de Babilonia, aunque sí sabemos, con el libro de Esdras, sabemos perfectamente el contexto, pero para no irnos un poco hacia otros libros, el enfoque va a ser el libro. Entonces, este mismo enfoque podemos aplicar en Ageo, pero también en otros libros, las cartas de Pablo, etcétera. Entonces, primeramente nos concentramos en el libro, por eso es que estamos en este paso 1A, observación por libro. Me interesó también lo que habías descubierto, Luis, el deseo persistente de Dios, es lo que yo anoté, el deseo persistente de Dios. Parece ser que Dios insiste mucho, persiste mucho, persevera. Si ustedes se dan cuenta, y ahí anoté los versículos. En el 1:1 dice que Dios habló por medio del profeta Ageo. En el 2:1 nuevamente Dios está hablando, inclusive da la fecha. Creo que sería el primero sería en el 6º mes, el segundo sería en el 7º mes, es decir, un mes después, otra vez Dios vuelve a insistir. Después anoté el 2:10. El 2:10 ya sería en el 9º mes. Nuevamente vuelve a insistir. Y después ya en el capítulo 2, versículo 20, 24 nuevamente, días. sí, Sí. nuevamente Dios vuelve. Entonces la insistencia de Dios se ve aquí en un libro tan corto, pero se ve la insistencia y persistencia del Señor. Entonces, esta es la idea en el paso 1A. Hacer primeramente un bosquejo del libro, títulos, subtítulos. Yo estoy grabando o no. Sí, estoy grabando. Sí, estaba grabando, parecía acá. Muy bien. La segunda parte, hacernos preguntas, cualquier tipo de pregunta, pero siempre abiertas. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Para qué? Etcétera.
Y por último, entonces, completar o hacer algunas impresiones que nos generó el libro, algunas impresiones. Yo sé que podemos acá llenar más de impresiones, pero esto es a modo de ejemplo, a modo de práctica. Entonces, esta es la idea en la observación por libro, es todo el libro, no salir del libro, nosotros ya sabemos mucho contexto, pero no traer esa información, porque la idea es concentrarnos en el libro y aplicar entonces estas tres partes de la observación por libro, que habíamos dicho que sería bosquejo, preguntas y impacto. Entonces, la primera tarea que ustedes tienen, y ojalá puedan hacer, les animo que inviertan tiempo, porque esto va a ayudarnos muchísimo en el aprendizaje, va a ser realizar este mismo paso 1A, observación por libro. Hemos visto todo el libro, pero esta vez ya ustedes van a aplicar al libro de Tito. Al libro de Tito. El libro de Tito es un libro cortito, de 3 capítulos, pero bastante corto. Entonces, van a aplicar este mismo paso. Si de repente se les olvidó algo, pueden ver el video. Yo les voy a pasar el link más tarde. Les voy a pasar el material también que estoy compartiendo con ustedes. Entonces, aplicar este paso 1A al libro de Tito y entregar la fecha que está en el plan de clases, que sería el siguiente viernes. ¿Cómo pueden hacer este trabajo? Pueden hacer a computadora, pueden hacer a mano, no hay ningún problema. Pero la idea es que puedan hacer en una hoja, a mano, no hay ningún problema, y eso puedan tomarle la foto y enviarme a mi número. Entonces, el tiempo límite de entrega sería el próximo viernes. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Profe, Sí, Jefferson. eh, las divisiones serían solamente las divisiones, no hace falta escribir nada más en Eh, esa. algunos, digamos, algunos subtítulos más debajo. Se Sí, puede, Jefferson, se puede totalmente, se puede subdividir nuevamente, pero la idea es no hacer demasiado extenso, demasiado largo, porque la idea en un ya. bosquejo siempre es manejar o casi tener un resumen del libro, pero se puede otra vez subdividir en algunos subtítulos. Siempre manejo el número entre 2 y 3. 2 y 3. Ya, está bien. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Francieli, ¿todo claro? Sí. Luis, ¿todo claro? De mi parte, sí, profe. Sí. Anoté todo acá y vamos a hacer ahora, trabajar con el libro de Tito. Sí. Entonces, cualquier duda, tienen mi número, también tienen el video, yo les voy a enviar y van a tener este material también en PDF. Esta vez tal vez te envío a vos, Luis, entonces le envías, Sí, creo que hay un voy a ir a grupo. pasar acá. Ajá. Muy bien, entonces llegamos al final. Se nos extendió. Mi idea siempre es hacerlo en 1 hora, porque más de 1 hora a veces ya cansa uno con el trabajo, actividades, cansa mucho. Entonces voy a tratar de para la siguiente clase hacerlo todo en 1 hora. Perfecto, profe. No hay problema, sí. Pasa un poco. Muy bien, entonces vamos a orar y cerramos así la primera clase de hoy. Si Dios permite, nos vemos nuevamente el próximo viernes a la misma hora. Le voy a enviar el link y seguimos avanzando. ¿Qué te parece, hermano Leo? Si podrías orar y cerramos así entonces la clase de hoy. Leo. Ok. Señor, te damos gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo nos estuvo enseñando paso a paso cómo debemos mirar tu palabra, Señor. Guíanos en todo tiempo y capacítanos, Señor, durante el día en todas nuestras actividades. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad de estudiar tu palabra, de adquirir estas herramientas, Señor, que son necesarias para
volver a enseñar, Señor, tu palabra. Entregamos todo lo que hemos aprendido y que también, Señor, nos podamos encontrar en las siguientes clases y a medida que vamos leyendo tu palabra, poder enriquecernos más con esa sabiduría que viene de lo alto. Entregamos en tus manos nuestras vidas, la vida del profe Dani, y que tengamos, Señor, un descanso reparador esta noche. En tu nombre, Señor, te damos gracias, Padre Celestial. Amén. 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 Nos vemos entonces el próximo viernes, si Dios permite. Que tengan un buen descanso. Dale, Gracias, profe. Nicolás. Muchas gracias. Dios te bendiga. Amén. Muchas bendiciones. Chao, chao. Realmente quisiera agradecerte mucho, profe, porque es mi primer clase este año, entonces reconozco tu esfuerzo y si no fuera por tu esfuerzo, tampoco iba a poder hacer esta clase y me está atrasando mucho. Ya podría ter terminado, entonces realmente reconozco tu esfuerzo y soy muy grato a Dios por tu vida. Amén. Gracias, Jefferson. Estamos para ayudarnos en esto, así que vamos a caminar juntos. Amén. Nos vemos el Amén. próximo viernes. Chao. Chao, chao.